Edgar Mesa Flores. Pregunta número 1. Defina el reclutamiento de personas. Es un proceso que una organización hace para atraer candidatos que sirve para abastecer el proceso de selección. Pregunta número 2. ¿Cuándo se inicia y termina el proceso de reclutamiento? Inicia cuando hay una plaza vacante, cuando la empresa está creciendo y necesita personal o cuando hay rotación de puestos. El gerente o jefe de línea hace la solicitud y este finaliza cuando una solicitud llega al departamento de recursos humanos y se hace la selección del empleado. Pregunta número 3. Describa las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo. El reclutamiento interno. Ventajas. Tenemos el aprovecho del potencial humano de la organización. Número 2. Motiva y fomenta el desarrollo profesional de los trabajadores actuales. Entre las desventajas tenemos: número 1. Bloquea la entrada de nuevas ideas, experiencias y expectativas. Número 2. Facilita el conservadurismo y favorece la rutina actual. En el reclutamiento externo. Ventajas. Número 1. Tenemos la introducción de sangre nueva a la organización, talentos y habilidades y expectativas. Número 2. Enriquece el patrimonio humano en razón de la aportación de nuevos talentos y habilidades. Desventajas. Tenemos los trabajadores actuales de la organización y también reduce la fidelidad de los trabajadores porque ofrece oportunidades a extraños. Pregunta número 4. Explique las técnicas de reclutamiento externo. Número 1. Tenemos el anuncio de diarios y revistas especializados. Número 2. Tenemos las agencias de reclutamiento. 3. Contactos con escuelas, universidades y agrupaciones. Número 4. Carteles o anuncios en lugares visibles. Número 5. Presentación de candidatos por indicación de trabajadores. Número 6. Consulta a los archivos de candidatos. Número 7. Reclutamiento virtual. Y número 8 tenemos los bancos de candidatos o el banco de talentos. ¿Cuáles son las ventajas? Es la introducción de sangre nueva a la organización, talentos, habilidades y las expectativas. Entre las desventajas tenemos afecta negativamente a la motivación de los trabajadores actuales de la organización. Pregunta número 5. ¿En qué consisten las técnicas de reclutamiento? Consiste en utilizar diversas técnicas para influir en los candidatos y atraerlos. Se trata de elegir los medios más adecuados para llegar al candidato más adecuado donde sea que esté para atraerlo a la organización. Pregunta número 6. Mencione las técnicas de reclutamiento interno. Como lo dije anteriormente, el uso de las revistas especializadas, las agencias de reclutamiento, contactos con escuelas y universidades o agrupaciones. Número 4. Carteles o anuncios en lugares visibles. Número 5. Presentación de candidatos por indicación de trabajadores. Número 6. Consulta los archivos de candidatos. Número 7. Reclutamiento virtual. Y por último, la consulta de banco de datos o el banco de talentos. Capítulo número 5. Pregunta número 1. Proporcione un concepto de selección de personas. Es el proceso que utiliza una organización para escoger entre una lista de candidatos a la persona que mejor cumple con los criterios de selección para el puesto disponible y todas las condiciones actuales del mercado. Pregunta número 2. ¿Cuándo se inicia y termina el proceso de selección? Inicia cuando el candidato llena el formulario de la empresa y termina cuando el Recursos Humanos entrega una terna de candidatos al gerente de línea para los puestos de trabajo. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las bases de selección de personal? El punto de partida para el proceso de personal es la obtención de información significativa sobre las competencias deseadas. La información respecto al puesto a cubrir se reúne de 5 maneras distintas. Primeramente tenemos la descripción y análisis de puesto, técnicas de los incidentes críticos, solicitud de personal,
análisis del puesto en el mercado, hipótesis de trabajo. Pregunta número 4. Mencione los pasos del proceso de selección de personas. Primero, número 1. Solicitud de empleo. Entrevista inicial o entrevista preliminar, pruebas o exámenes de selección, entrevista a profundidad, examen médico, análisis y decisión final. Pregunta 5. Explique los pros y contras de cada una de las técnicas utilizadas en el proceso de selección. Las técnicas de selección se agrupan en 5 categorías. Primeramente tenemos las entrevistas. Las entrevistas de selección es la técnica de mayor uso, pero tiene desventajas y desventajas. Los pros que tenemos es que permite el contacto frente a frente con el candidato y permite la interacción directa con el candidato. Contras, tenemos que son técnicas sumamente subjetivas y con gran margen de error y variación. El candidato no siempre sale bien en la entrevista. Número 2, prueba de conocimientos o capacidad. 3, prueba psicológica. Número 4, tenemos la prueba de personalidad. Y por último tenemos las técnicas de simulación. Pregunta 6, ¿quién toma la decisión de contratar? La decisión de la contratación del candidato es el gerente o el gerente de línea, porque es el responsable quien hizo la requisición. Existen 2 pasos: elegir y tomar la decisión con respecto a la terna de decisión que se le ha dado al gerente. De esta manera, la selección es responsabilidad del jefe o gerente de línea en la organización. Pregunta número 7. Elabore un formulario de propuesta de empleo para su compañía con la técnica que debe utilizar para divulgar la plaza. Primeramente, debemos de diseñar el puesto. Luego, se puede hacer el uso de técnicas que comparen ese puesto con otros que ya existen en el mercado laboral e incluso con otras compañías. A partir de esto se hacen las preguntas que podemos hacer para descifrar si el candidato posee las funciones necesarias para el puesto. Estas funciones deben de cumplir directamente con el puesto de trabajo y la descripción de las funciones y habilidades del mismas para que se genere una sincronía entre la organización y el empleado. Capítulo 6. Orientación de las personas. Pregunta número 1. Defina la orientación de las personas en el contexto de su colocación. ¿Cuáles partes la componen? Los procesos de colocación de las personas implican los primeros pasos de la integración de los nuevos pasos de los nuevos miembros de la organización, de las funciones que desempeñarán en la organización. Pregunta 2. Explique qué es la cultura organizacional y la definición de cultura débil y fuerte. Es el conjunto de valores, actitudes y expectativas que comparten todos los miembros de una organización. La cultura de una organización se encuentra su expresión en la forma en que hace sus negocios, la forma en que trata a sus clientes y la forma en que trata a sus clientes y la forma de autonomía que existe en la organización y la lealtad que los trabajadores prestan por la empresa. La cultura fuerte es cuando la cultura es compartida por la mayoría de los empleados. La cultura débil es cuando esta cultura organizacional no es compartida de manera abierta con todos los empleados. Pregunta número 3. ¿Qué quiere decir valor? Las organizaciones deben agregar valor constantemente para ser competitivas en el mercado. Las prácticas de recursos humanos deben agregar valor a la organización. Los trabajadores, los accionistas deben agregar el valor a la organización. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los componentes de la cultura organizacional? Explíquelos. Número 1. Tenemos los artefactos, los cuales constituyen el primer nivel de la cultura, el más superficial, visible y perceptible. Número 2. Los valores compartidos constituyen el segundo nivel de la cultura. Número 3.
Los supuestos básicos constituyen el nivel más íntimo, profundo y oculto de la cultura organizacional. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las ventajas de un programa de orientación? El proporcionar orientación a las personas cumple varios propósitos, envía mensajes claros y brinda información acerca de la cultura organizacional del cargo a ocupar y las expectativas del trabajo. Muchas gracias.